Llegué a casa 5 minutos tarde después de hacer horas extra. Mi suegra había echado el cerrojo y me obligó a dormir en el descansillo. Mi marido, con frialdad, dijo: «Te lo has buscado tú sola». Nadie imaginaba que al día siguiente, una llamada de teléfono cambiaría todo y, al anochecer, sería toda su familia la que tendría que extender mantas para dormir fuera de la puerta, atónitos. Mi nombre es Valeria, tengo 28 años. Llevo 2 años casada y casi uno viviendo con mi suegra, doña Matilde, en un viejo bloque de pisos en el barrio de Vallecas, en Madrid. Mi marido, Héctor, es el tipo de hombre amable con los de fuera, pero extrañamente rígido en cuanto cruza el umbral de casa. En cuanto a doña Matilde, no necesita levantar la voz para dejarte sin aire. La casa tenía sus reglas, sus costumbres, sus horarios, y en esa casa, yo no era la nuera, y mucho menos la esposa, era más bien una sombra que sabía cocinar, limpiar y pedir perdón en el momento justo para que la cena no se convirtiera en un juicio. Cada día era igual. Por la mañana, cogía el metro en hora punta, un vagón apretado hasta la asfixia, para ir a la oficina a trabajar hasta la noche, con las piernas destrozadas por el cansancio. Al salir del trabajo corría como si me persiguieran. Pasaba por el supermercado a comprar, llegaba a casa a poner la cena, pescado a la plancha, una ensalada, fregar los cacharros hasta que se me helaban las manos, dejar el suelo de la cocina reluciente. Lo hacía todo rápido, en orden y en silencio, porque al más mínimo retraso, doña Matilde soltaba un suspiro, golpeaba los cubiertos contra la mesa, o dejaba caer una frase que me quitaba el sueño toda la noche. La nuera de los vecinos llega de trabajar y todavía tiene tiempo para atender a su familia. La regla más importante de su casa era estar presente a las 20 en punto. No a las 8 menos cuarto. No a las 8:10. A las 8 exactas. Decía que la puntualidad era disciplina, que era respeto. Héctor asentía como si estuviera ante un altar. Yo tragaba saliva como si me tragara una piedra. Ese día, surgió un imprevisto urgente en la oficina. Mi jefa me llamó a su despacho para asignarme una tarea extra, con un tono tan ligero como si me estuviera pasando un bolígrafo. «Valeria, haz un esfuerzo. Lo necesito para mañana». Miré el reloj, la montaña de datos y luego el mensaje que Héctor me había enviado por la tarde. «Recuerda llegar pronto». No me atreví a protestar, ni siquiera a suspirar. Me puse a trabajar con la cabeza gacha, sin tiempo ni para beber agua, con la boca seca. Cuando terminé todo, miré el móvil de un respingo. 25. 5 minutos. Solo 5 minutos. Me tranquilicé a mí misma. Es solo un poco tarde. Sí. Se lo explico, lo entenderán. Pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Como si no llegara 5 minutos tarde, sino toda una vida. Corrí hacia el metro. La noche en la calle era más fría de lo que pensaba. Al llegar al bloque, subí las escaleras a toda prisa. El edificio era antiguo, sin ascensor, con un pasillo oscuro donde el viento se colaba por una ventana con el cristal roto, lanzando una ráfaga de frío que me erizaba la piel. Llegué al 6.º piso sin aliento, buscando la llave con manos temblorosas. La metí en la cerradura, pero no giraba. Probé con otra. Tampoco. Fue entonces cuando lo entendí. Habían echado el cerrojo por dentro. El frío que sentí en ese momento no era solo el del viento. Era el frío de que alguien te expulse deliberadamente de tu casa, del lugar que se supone que es tu familia. Me quedé de pie frente a la puerta, mirando el pomo como si fuera la prueba irrefutable de que algo dentro de mí se acababa de romper. El pasillo estaba vacío. La luz con sensor de movimiento parpadeaba. Se encendía cada vez que pasaba alguien y luego se apagaba. Llevaba una chaqueta fina porque pensaba volver a casa enseguida. Empecé a temblar. Primero, llamé a la puerta suavemente. «Matilde, por favor, ábreme. Ya he vuelto». No hubo respuesta. Llamé más fuerte. «Matilde. Solo he llegado 5 minutos tarde. He tenido que hacer horas extra. Abre la puerta. Por favor. Hace mucho frío». Dentro, todo seguía en silencio, pero podía oír el sonido del televisor, la sintonía de una telenovela y las risas claras de 2 personas. Estaban ahí. Me oían. Pero no abrían. Apoyé la frente en la fría madera de la puerta. Recordé una cena en la que me retrasé con la sopa. Doña Matilde se limitó a mirar y dijo que una mujer torpe en la cocina trae la desgracia a toda la familia. Recordé las veces que tosía por un resfriado y Héctor solo decía: «Bebe agua».
No exageres. Recordé la frase que ella repetía a menudo. En esta casa no me gusta que nadie me lleve la contraria. Llamé una vez más, con la voz quebrada por el temblor. Matilde. Lo siento. No ha sido a propósito. Ábreme para que podamos hablar. Nada. Entonces oí la voz de doña Matilde desde dentro, tan clara como si estuviera pegada a la puerta. Déjala ahí fuera para que aprenda lo que es el respeto. Me quedé helada. No era imaginación mía. Yo no era de la familia. Era alguien que necesitaba aprender una lección. Saqué el móvil, con las manos tan rígidas que me equivoqué de número 2 veces, y llamé a Héctor. El teléfono sonó un buen rato antes de que respondiera. Su voz era de fastidio, como si le hubiera interrumpido en mitad de algo divertido. ¿Qué pasa? Estoy viendo la tele. Intenté mantener la calma, pero los dientes me castañeteaban. Héctor, por favor ven a abrirme. Mamá ha cerrado con llave. No puedo entrar. Solo me he retrasado 5 minutos porque he hecho horas extra. Hace mucho frío. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Y luego soltó un bufido. 5 minutos también es tarde. Mamá dijo a las 8. Y son las 8. Sabes cómo es, y aún así lo haces. ¿Para qué me llamas ahora? Oí mi propia voz, tan frágil y entrecortada que parecía de otra persona. Estoy en el descansillo, casi no aguanto más. Solo tienes que abrirme para que pueda entrar y explicarlo. Él soltó una risa seca. ¿Explicar qué? Mamá ya te ha aguantado mucho. Quédate ahí fuera y reflexiona. Cuando reconozcas tu error le pides perdón. Si se le pasa el enfado ya abrirá. Sentí un nudo en la garganta, como si alguien me estuviera estrangulando. Miré la puerta, luego el pasillo oscuro, y sentí que me estaban castigando como a una niña mala. Cuando en realidad era yo la que trabajaba para traer dinero a casa. La que cocinaba y fregaba, la que cargaba con el agotamiento hasta en sueños. Héctor. ¿Cómo puedes decir eso? Yo no he hecho nada malo. He estado trabajando. Me interrumpió con dureza. No le eches la culpa al trabajo. Mamá está en casa preparando la cena. Si no llegas a tu hora es una falta de respeto. Bueno. No voy a hablar más. No me llames. Y luego, el pitido frío y monótono de la línea cortada. Volví a llamar. Comunicaba. Entendí esa clase de comunicación. Me había bloqueado. Me quedé quieta mucho tiempo, mientras el viento se colaba por la rendija de la ventana, silbando en el pasillo. La luz del sensor se apagó, dejándome en completa oscuridad. Me abracé los brazos, temblando tanto que me costaba respirar. Alguien subió por las escaleras y la luz se encendió. Me miraron y preguntaron con duda. ¿Qué haces aquí, muchacha? Forcé una sonrisa que debió de ser peor que un llanto. Nada, he olvidado las llaves. Espero a que vuelva mi marido. Esa persona me ofreció un vaso de leche caliente que acababa de comprar. Tómalo. Que hace mucho frío. Lo cogí. Y el contacto con el calor hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Pero me las tragué. No quería llorar en ese pasillo. No quería que nadie me viera expulsada de mi propia casa como un trasto inútil. Me senté en un rincón, con la espalda apoyada en la pared de pintura desconchada, agarrando el vaso como si fuera el único gesto de amabilidad en toda la noche. Dentro, la televisión seguía sonando, y de vez en cuando, oía a Héctor reír. En ese preciso instante, un pensamiento muy claro se abrió paso en mi mente, con una calma aterradora. Si hoy me cierran la puerta por 5 minutos, mañana podrán hacerlo por cualquier otra cosa. Y si sigo aguantando, me tendrán encerrada fuera toda la vida. Levanté la vista hacia la puerta. No era solo la puerta de una casa. Era la frontera entre una mujer que intentaba complacer a todo el mundo y una mujer que empezaba a entender. Vivir así no era vivir. Apreté el vaso, respiré hondo. El aire helado me cortaba los pulmones, pero dentro de mí acababa de prenderse una pequeña llama, y supe que esa noche no sería solo la noche en que me dejaron fuera. Esa noche sería la noche en que yo empezaría a cambiar. Me quedé acurrucada en el rincón hasta que el vaso de leche se enfrió. El reloj del móvil marcó las 21:17. Cada minuto que pasaba era como una bofetada suave pero constante. Una bofetada a mi paciencia, a la frágil creencia de que en algún momento abrirían. Ya no llamé más a la puerta. Lo que más temía era la sensación de suplicar mientras ellos lo veían como un entretenimiento. Miré el largo y desolado pasillo, donde la luz del sensor parpadeaba de vez en cuando al detectar un paso. El olor a humedad del viejo edificio, mezclado con el de algún ungüento de mentol de un piso vecino, me hizo recordar de repente a mi madre en el pueblo.
Mi madre siempre me decía que casarse es entrar en una nueva familia, pero que eso no significa perderse a una misma. En aquel momento, me reí, pensando que exageraba. Ahora entendía que no exageraba. Simplemente, entendía la vida. Le envié un mensaje a Héctor, aunque sabía que probablemente no lo leería. Estoy sentada en el descansillo. Tengo frío y estoy cansada. No quiero discutir. Solo necesito que abras la puerta. El mensaje apareció con un solo tic de confirmación, no dos. Me reí, pero la risa se me quedó atascada en la garganta. Me levanté. Me acerqué de nuevo a la puerta y pegué la oreja. Oí claramente el tintineo de los platos y la voz de doña Matilde, que parecía estar contando una anécdota divertida. Cuando yo llegué a esta casa como nuera, me dejaron en el patio toda una noche. Y no se murió nadie. Las mujeres tienen que saber aguantar. Héctor murmuró algo en señal de aprobación. Y luego se rieron. De verdad. Me quedé petrificada. Por primera vez, me di cuenta de que ellos no lo veían como un error. Lo veían como una forma de enseñarme a ser dócil. Una lección a base de humillación. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. En mi cabeza resonaban dos palabras. Vete de aquí. Pero, ¿a dónde? No tenía muchos amigos íntimos en Madrid. Los pocos que tenía vivían lejos. Y era demasiado tarde para llamar y molestar. Miré el móvil. Apareció el nombre de Pilar. Una compañera de trabajo. Unos años mayor que yo. Que una vez, al ver las ojeras bajo mis ojos, me había preguntado en voz baja. ¿Está todo bien en casa? Yo lo había negado. Todo bien, Pilar. Ahora, la palabra bien parecía una mentira barata. Marqué su número. Sonó 2 veces, y contestó con voz adormilada. ¿Quién es? Valeria. Soy yo. Hablé deprisa, temiendo arrepentirme. Pilar. Perdona que te llame tan tarde. Me han dejado fuera de casa, y no sé a dónde ir. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Y luego su voz sonó completamente despierta. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Cómo que te han dejado fuera? ¡Ey! Tragué saliva y se lo conté todo de forma resumida, por miedo a que si me extendía me echaría a llorar. Ella solo dijo una frase. Firme y segura. Quédate donde estás. Te pido un Cabify para que vengas a mi casa. No cuelgues. De repente, sentí un escozor en la nariz. Solo con esa frase. No cuelgues. Me sentí como si alguien acabara de sacarme del agua. 15 minutos después, iba en el asiento trasero de un coche, atravesando las calles nocturnas y brillantes de Madrid. El viento que entraba por la ventanilla seguía siendo frío. Pero mi corazón estaba menos entumecido. Miré hacia atrás, hacia el bloque de pisos, donde una puerta se había cerrado de golpe ante mí, y ante toda la paciencia que había acumulado durante un año. Al llegar a casa de Pilar, me abrió la puerta y me dio un abrigo grueso, con una voz suave pero firme. Entra. Tómate algo caliente. Estás temblando. Me senté, sosteniendo una taza de infusión caliente con ambas manos. El calor se extendió por mi cuerpo como un lujo. Ya no pude contenerme más. Las lágrimas caían en silencio, pero sin parar, como un grifo que gotea desde hace tiempo. Pilar se sentó frente a mí, sin acosarme a preguntas. Solo dijo, Valeria, ¿cuánto tiempo llevas aguantando esto? Miré la taza. En el reflejo del líquido vi a una chica con ojeras, los labios pálidos y los hombros caídos. Mucho tiempo. Siempre pensé que, si aguantaba un poco más, todo mejoraría. Pilar negó con la cabeza. Las cosas no mejoran de esa manera. Se han acostumbrado a verte como la que siempre pide perdón. Y eso les da más poder. Me mordí el labio. En mi mente, la imagen de doña Matilde echando el cerrojo se repetía como un sello candente sobre mi amor propio. Abrí el móvil. 3 llamadas perdidas de Héctor. Un mensaje. ¿Dónde te has metido? Vuelve a casa inmediatamente. No hagas el ridículo. Leí las palabras hacer el ridículo y se me helaron las manos. Así que mi desaparición era lo único que les hacía recordar mi existencia. Pero no preguntaban si tenía frío o si estaba a salvo. Solo les preocupaba que les hiciera quedar mal. Que los vecinos se enteraran de que en su casa había problemas. Le respondí, con cada palabra clara y sin emoción. Estoy en un lugar seguro. Mañana por la mañana iré a recoger mis cosas. Esta noche no vuelvo. Al enviarlo, sentí el corazón acelerarse. Pensé que tendría miedo.
pero lo que sentí fue un extraño alivio, como si por primera vez me estuviera diciendo la verdad a mí misma. Inmediatamente, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Héctor, respondí. Su voz era cortante. Ya te has lucido. ¿Te atreves a irte de casa por la noche? Intenté mantener la calma, pero la voz aún me temblaba. Tú cerraste la puerta y me dejaste en el descansillo. Yo no me fui. Me echasteis. Él soltó una risa despectiva. Por estar ahí fuera un ratito te pones así. Mamá solo quería darte una lección. Si eres terca, te aguantas. Escuché mi propia voz. Esta vez sin rastro de súplica. Escúchame bien. Soy tu mujer. No un perro al que adiestras. Si tú y tu madre consideráis que encerrarme fuera es una lección, yo os voy a dar otra lección, dejando de aguantar. Al otro lado hubo un silencio de varios segundos, y luego gritó. Simplemente estoy actuando como una persona. Colgué. Me temblaban las manos, pero tenía la espalda recta. Miré a Pilar. Ella no dijo mucho. Solo asintió, como confirmando. Por fin te has levantado. Esa noche, tumbada en un colchón fino en el salón de su casa, escuchando el zumbido del aire acondicionado, miraba un techo que no era el mío. No me dormí enseguida. Pensé en el día siguiente. Volvería a por mis cosas. Me enfrentaría a doña Matilde. Me enfrentaría a Héctor. Y lo más importante, me enfrentaría a mí misma. A una persona que había aguantado demasiado tiempo. Cerré los ojos y me dije en un susurro. Nadie tiene derecho a encerrarte la vida solo porque llegas 5 minutos tarde. Me desperté cuando aún era de madrugada. El reloj marcaba las 5:42. La casa de Pilar estaba en silencio. Solo se oía el camión de la basura en la calle y un ligero aroma a café que entraba de algún sitio. Me senté, con la espalda algo dolorida por el colchón fino, pero con la mente extrañamente despejada. La claridad de quien acaba de cruzar un límite. Pilar se había levantado antes que yo. Me dio un vaso de agua tibia y me miró directamente. Hoy vas a por tus cosas, ¿verdad? Asentí. Si quieres, voy contigo. Quise decir que no hacía falta, por costumbre, pero de repente me di cuenta de que mis no hace falta me habían hundido demasiadas veces. Respondí con sinceridad. ¿Podrías venir conmigo? Tengo miedo de volver a ablandarme. Pilar se puso una chaqueta. Cogió las llaves del coche y dijo: Vamos. De camino al viejo edificio, Madrid de madrugada era como un lienzo recién lavado. El aire era fresco. Aún no había tráfico. Pero yo sentía un peso en el pecho. Le envié un mensaje a Héctor. A las 8 iré a recoger mis cosas personales. Solo voy a por mis cosas, no a discutir. Apenas lo envié. Respondió al instante. Si quieres montar un escándalo, allá tú. Miré la pantalla y me pareció increíble. La noche anterior me habían dejado encerrada. Y hoy, por ir a recoger mis cosas, resultaba que era yo quien montaba un escándalo. En su historia, yo siempre era la culpable, incluso quedándome quieta. Al llegar, me detuve al pie de la escalera y miré hacia el segundo piso. La vieja puerta de madera seguía allí, pero la sentía diferente. Ayer era una barrera. Hoy parecía una boca que podría volver a tragarme si daba un paso en falso. Pilar caminaba a mi lado. Su voz era firme. Recuerda el objetivo. Coger tus cosas. Ni explicaciones ni disculpas. Respiré hondo y subí. Al llegar a la puerta llamé. Nadie abrió. Volví a llamar. Dentro se oyó el arrastrar de unas zapatillas, y la puerta se abrió de golpe. Doña Matilde estaba allí, con la cara tan fría como el agua de un pozo. ¿Ya has vuelto? ¿Dónde has estado anoche? La miré directamente, sin rodeos. Vengo a recoger mis cosas personales. Ella torció la boca. ¿Tus cosas? Esta es la casa de tu marido. Una esposa que se va de casa a pasar la noche fuera y todavía habla de sus cosas. Pilar intervino, con voz educada pero segura. Señora, mi amiga solo viene a recoger sus cosas, no a crear problemas. Anoche la dejaron fuera, y durmió en mi casa para estar segura. Doña Matilde la fulminó con la mirada. ¿Y tú quién eres para meterte en los asuntos de mi familia? Pilar no retrocedió. Soy su amiga. Solo quiero que las cosas se solucionen en paz. Pero paz no significa que una persona tenga que aguantar humillaciones. Sentí el corazón latirme con fuerza. No estaba acostumbrada a que alguien me defendiera. Temí que mi suegra se pusiera furiosa, y efectivamente, lo hizo. Se giró hacia adentro y gritó. Héctor,
Tu mujer ha traído a una extraña a casa para que nos dé lecciones. Héctor apareció, con el pelo todavía revuelto y el ceño fruncido, como si lo hubieran sacado de la cama sin darle tiempo a ponerse la máscara de hombre bueno. Miró primero a Pilar y luego a mí, con una mirada que me atravesaba. Muy bien, Valeria. Traes gente a casa para montar un circo. Dije cada palabra con claridad, intentando mantener la voz firme. No necesito ningún circo, solo necesito mis cosas. Héctor soltó una risa seca. De acuerdo, cógelas rápido. Pero antes, tienes que pedirle perdón a mi madre. Aquella frase era como una soga al cuello. Si agachaba la cabeza, seguiría viviendo en esa casa como una deudora perpetua. Lo miré lentamente. Te pido perdón por llegar 5 minutos tarde. Pero no te pido perdón por haber sido encerrada. En eso, yo no tengo la culpa. Doña Matilde gruñó. O sea, que le faltas el respeto a tu suegra. Respondí, con el corazón temblando pero la voz firme. Respeto a quien me respeta. Encerrarme fuera no es educar, es humillar. El ambiente se tensó. Héctor dio un paso hacia mí, con la voz baja pero cargada de amenaza. Repite eso si te atreves. Pilar se interpuso ligeramente, como un escudo. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no retrocedí. Miré a Héctor a los ojos. Voy a coger mis cosas y me voy. Necesito tiempo para pensar en este matrimonio. La palabra voy sonó extraña pero clara. Desde que me casé, siempre decía voy a hacer, empequeñeciéndome. Ahora estaba erguida. Héctor se quedó perplejo y luego se echó a reír. Una risa hueca. ¿Te crees que esto es una película? ¿Y de qué vas a vivir si te vas? No respondí a esa pregunta. Entré directamente en el dormitorio. La habitación seguía igual. El armario de madera, la cama, el pequeño espejo, algunas prendas que había comprado con mi sueldo. Abrí el armario. Saqué una maleta. Me temblaban las manos al abrir la cremallera. Oí a doña Matilde murmurar en el salón. Las chicas de ahora son unas malcriadas, no saben aguantar. Metí mis cosas a toda prisa. Documentos. Algo de ropa. La pequeña libreta de ahorros a mi nombre. El portátil. Una pulsera que me regaló mi madre. Me detuve al ver la foto de la boda. En ella, sonreía radiante. Miré esa sonrisa y me sentí como si fuera otra persona. Una chica que creyó que el amor era suficiente para suavizar cualquier aspereza. Héctor estaba en la puerta de la habitación. Su tono de voz había cambiado. Ahora era falsamente conciliador. Valeria, no exageres. Mamá tiene mal genio, ya la conoces. Saqué la maleta sin volver a mirar la foto. La conozco. Y ya he aguantado suficiente. Intentó agarrarme del brazo. Retrocedí un paso. ¿De verdad te vas? Lo miré a los ojos. Me voy para poder conservar lo bueno que queda en mí. Si me quedo, me convertiré en alguien a quien odiaría. Doña Matilde se metió en la conversación, con la voz aguda. Pues vete y no vuelvas. Esta casa no acoge a mujeres tercas. Me detuve en el umbral y me giré para mirar la casa. Pensé que sentiría dolor, pero lo que sentí fue un vacío tan grande que podía oír mi propia respiración. Dije, sin alzar la voz pero con claridad. Gracias por enseñarme que este lugar ya no es mi hogar. Salí. La escalera parecía más larga al bajar que al subir. Cada peldaño era un latido. Cuando mis pies tocaron el suelo de la calle, supe que acababa de escapar de una jaula. Pero también supe que la jaula más grande no era esa casa, sino el miedo que llevaba dentro. Y ese miedo, hoy, había empezado a resquebrajarse. Arrastré la maleta siguiendo a Pilar por la calle. El ruido de las ruedas sobre el asfalto parecía recordarme a propósito que estaba abandonando un lugar que una vez llamé hogar. Ya había amanecido por completo. El sol se reflejaba en los tejados. Pensé que lloraría, pero tenía los ojos secos. La sequedad de quien ha llorado tanto en silencio, que hasta las lágrimas se han agotado. Pilar paró el coche frente a una pequeña tienda de ultramarinos al principio de la calle. Me compró un bocadillo y un tetrabric de leche. Me lo puso en la mano como el gesto más normal del mundo. Pero para mí, fue una pequeña salvación. Come algo. Y luego ya veremos. Di un mordisco y tragué con dificultad. Tengo miedo de flaquear, Pilar. Miedo de que esta noche piense que es mejor volver y pedir perdón. Pilar me miró fijamente. Si pides perdón te perdonarán por un día. Pero mañana te obligarán a pedir perdón otra vez. El perdón es la cadena que más les gusta usar. Sus palabras fueron como un tijeretazo a un hilo en mi cabeza.
Me quedé en silencio. Algo dentro de mí acababa de ser arrancado. Dolía. Pero era real. Al llegar a su casa, dejé la maleta en un rincón del salón. El espacio era pequeño, pero no asfixiante. Entré en el baño y me miré en el espejo. Tenía ojeras, los labios pálidos, el pelo revuelto. Estaba acostumbrada a ver una versión sufrida de mí misma. Pero hoy me dije en voz baja, con una claridad que era casi un juramento: no volveré para que me encierren otra vez. Me di una ducha larga, como si quisiera quitarme de encima el olor de aquella casa. El agua corría por mis hombros, mi cuello, por todas las penas que no tenían nombre. Cuando salí, el teléfono vibraba sin parar. Héctor, mi suegra. Un número desconocido. No contesté. Lo puse en silencio, pero mi corazón seguía vibrando con cada llamada, como un cable eléctrico bajo tensión. Pilar me dio un papel con el número de un abogado que conocía. Si necesitas asesoramiento, solo para informarte bien, no para empezar una guerra, sino para que no te tomen el pelo. Cogí el papel, con la mano temblorosa. Aún no he pensado en el divorcio. Pilar dijo lentamente: no tienes que decidirlo ahora, pero tienes que conocer tus derechos. La gente que gana es porque habla con seguridad. Mientras que nosotros a veces, no sabemos ni lo que tenemos. La tarde pasó en un estado de limbo. Me preparé un rincón para dormir. Doblé mi ropa. Cargué el portátil. Envié un correo al trabajo pidiendo un día libre por un asunto familiar. Al escribir asunto familiar, me dio la risa. ¿Qué familia? Un lugar que me cierra la puerta en la cara. Al anochecer, Pilar tuvo que salir un rato. Me quedé sola. El piso estaba tan silencioso que el tic-tac de un reloj se convirtió en una amenaza. Me senté en el borde del colchón. Encendí el teléfono. Tenía la pantalla llena de mensajes. De Héctor. No lo lleves al extremo. Vuelve y hablamos. De Héctor. Mamá está muy enfadada. De Héctor. Si haces esto, todo el mundo dirá que eres una insolente. De doña Matilde. Si has salido de esta casa, ya no te consideres nuestra nuera. Un número desconocido me envió un mensaje. Soy el presidente de la comunidad. Doña Matilde me ha pedido que te diga que vuelvas a casa para hablarlo tranquilamente, para que los vecinos no murmuren. Leí aquello y sentí un nudo en el pecho. Habían empezado a involucrar a la gente. Esa masa invisible que siempre me había dado miedo. Los cuchicheos, las miradas, los juicios basados en medias verdades. Dejé el teléfono y me cubrí la cara con las manos. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. 3 golpes, lentos y claros. Me puse de pie de un salto. Pilar aún no había vuelto. ¿Quién podía ser a estas horas? Me acerqué y miré por la mirilla. El corazón se me cayó a los pies. Héctor estaba fuera. Camiseta, vaqueros, los ojos enrojecidos, con una bolsa en la mano. Su voz llegó a través de la puerta, intentando sonar suave. Apoyé la espalda en la puerta, respirando con dificultad. Tenía miedo de que si abría, me arrastraría de vuelta. Tenía miedo de mi propia debilidad. Héctor llamó más fuerte. Valeria, ¿por qué te escondes? ¿Quieres que esto se convierta en un escándalo tan grande que la gente llame a la policía? Apreté los puños. No entendía cómo podía ser él quien cometía el error, y al mismo tiempo, el que amenazaba. Cogí el teléfono, y le escribí a Pilar. Pilar, Héctor está en la puerta de tu casa. Justo al enviarlo, Héctor bajó la voz de repente, como si se pusiera una máscara. Valeria, lo siento. Anoche me enfadé. Mi madre también. Vuelve a casa. Te prometo que hablaré con ella. Su lo siento debería haberme ablandado. Pero oí claramente lo que venía después. Vuelve a casa. Un lo siento para arrastrarme de vuelta al mismo sitio. Dije a través de la puerta, con la voz no muy alta, pero firme. Vete, Héctor. Necesito calmarme. No voy a recibirte aquí. Héctor guardó silencio unos segundos, y luego su voz se volvió gélida. Héctor, ¿te crees que has ganado? La que se va de casa eres tú, la que queda mal eres tú. Te lo digo en serio, no me obligues a ir más lejos. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Ir más lejos? ¿Qué significaba eso? No me atrevía a imaginarlo, pero sabía que la gente como él. Empezó a aporrear la puerta. ¡Abre! Retrocedí. Con los pies pegados al suelo, miré a mi alrededor, buscando algo con lo que defenderme. Pero me di cuenta de que lo que más necesitaba era mantener la cabeza fría. Volví a llamar a Pilar.
Sin esperar. Hablé deprisa, con la voz quebrada. Está golpeando la puerta, tengo miedo. La voz de Pilar sonó extrañamente tranquila. Aléjate de la puerta. Y echa el cerrojo. Si intenta forzarla, llama al 112. Estoy de camino. Hice lo que me dijo. Me quedé en un rincón del salón, sin apartar la vista de la puerta. Héctor. Fuera. Seguía gritando y golpeando. Valeria. ¿Crees que escondiéndote se soluciona algo? Tragué saliva. Por primera vez entendí que escapar de un lugar inseguro no significa el fin del peligro. Solo es el comienzo de otra batalla. La batalla por conservar la libertad que acabas de ganar. De repente, los golpes cesaron. Oí su respiración agitada y luego su voz. Lenta y sibilante. Colándose por la rendija. De acuerdo. No abres. Pero que sepas que no voy a dejarlo así. Oí sus pasos alejándose. Permanecí inmóvil. Tardé varios minutos en atreverme a soltar el aire. Me temblaba todo el cuerpo, como si acabara de sobrevivir a una tormenta. Cuando Pilar llegó, miró la cerradura, luego mi cara pálida y dijo de forma escueta. ¿Lo ves? A esa gente no le importa si tienen razón o no. Solo temen perder el control. Me dejé caer en una silla, abrazándome las rodillas. Una certeza se formó en mi mente, fría como el metal. Héctor no iba a parar. Y si quería vivir en paz, tenía que estar preparada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido de los golpes en la puerta retumbando en mi corazón como un martillo. Estaba tumbada de lado en el colchón fino, mirando el techo oscuro. Pilar dormía en su habitación. Pero yo sabía que ella también estaba despierta. Simplemente guardaba silencio para darme un apoyo sin hacerme sentir débil. Comprendí una amarga verdad. Antes, guardaba silencio pensando que así mantendría la paz. Pero el silencio solo hizo que los demás creyeran que tenían derecho a seguir. A hablar. A encerrar. A primera hora de la mañana, Pilar me preparó un café y me lo puso delante. ¿Conservas tus documentos? Levanté la vista. ¿Documentos? ¿A qué te refieres? ¿Tu DNI? La tarjeta de la Seguridad Social. Tu contrato de trabajo. Tus tarjetas bancarias. Y cualquier cosa relacionada con lo de anoche. Tragué saliva. Solo pude coger algunas cosas. Mis documentos personales los tengo en la cartera. Pilar asintió. Bien. ¿Y sobre lo de que te encerraron, te quitaron el móvil o golpearon mi puerta, tienes algo grabado? Me sentí culpable. Nunca había sido de las que buscan pruebas. Siempre pensé que grabar o hacer fotos era buscar problemas. Pero entonces recordé lo que había dicho Pilar. La gente gana porque habla con seguridad. Abrí el móvil y busqué. La noche que me encerraron. Había grabado un vídeo muy corto a toda prisa, donde solo se veía la puerta cerrada, y se oía la voz de doña Matilde desde fuera diciendo: «Quédate ahí quieta, y no montes un escándalo». En ese momento me temblaba la mano y la imagen era borrosa, pero el audio era claro. Se lo enseñé a Pilar. Lo miró y suspiró. «Guárdalo bien. No se lo envíes a nadie. Dáselo al abogado si es necesario». Pregunté en voz baja. «¿Y si no quiero divorciarme, hay alguna forma de que paren?» Pilar me miró como a alguien que acaba de despertar de una fiebre alta. ¿Quieres que paren solo porque se lo pidas? Piénsalo. Si te respetaran no te habrían encerrado. Para que paren, tienes que poner un límite, y un límite necesita ser firme. Me quedé callada. En mi mente apareció la imagen de Héctor fuera de la puerta, con su voz gélida. No voy a dejarlo así. Esa amenaza me hacía sentir pequeña, pero también me hizo despertar. Pilar me llevó a ver al abogado, el señor Vega, a quien conocía por un litigio de una propiedad. Su despacho era pequeño, en un barrio céntrico, y olía a papel y a aire acondicionado antiguo. El señor Vega tendría unos 40 y tantos años, con una voz serena, hablaba sin alarmar, pero sin endulzar la realidad. Me pidió que se lo contara todo desde el principio. Se lo conté, desgranando cada detalle. A veces se me hacía un nudo en la garganta, pero no me detuve. Necesitaba oírlo de mi propia boca para saber que era real, no una exageración mía, como ellos siempre decían. Cuando terminé, el señor Vega hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Le ha agredido físicamente alguna vez? Negué con la cabeza. Aún no. Él asintió. Pero su mirada no se relajó. Aún no significa que usted siente que podría ocurrir. Guardé silencio. La respuesta estaba en ese silencio. El señor Vega fue claro.
No tiene que divorciarse inmediatamente. Pero necesita garantizar su seguridad y reunir pruebas. Grabaciones, mensajes, vídeos, testigos. El hecho de que la encerraran, le quitaran el móvil y la amenazaran son conductas que pueden ser sancionadas, dependiendo de la gravedad. Lo importante es que informe a sus familiares de dónde está y evite encontrarse a solas con su marido durante este tiempo. Pregunté. ¿Debería denunciar a la policía? El señor Vega respondió. Si se siente en peligro, o si él continúa acosándola, debería presentar una denuncia para que quede constancia legal. No para empezar una guerra, sino para protegerse. Por ahora, vuelva a casa y haga una lista de todo lo que ha ocurrido. Fechas, horas, quién estaba presente, qué pruebas tiene. Y por supuesto, guarde bien sus documentos personales. De vuelta a casa, sentía la ciudad bulliciosa, pero yo me sentía ajena a todo. Los coches pasaban a toda velocidad, la gente reía y compraba, y yo llevaba una tormenta dentro. Pero, extrañamente, en medio de esa tormenta, había un punto de claridad. Empecé a pensar con la razón, no solo con las emociones. Nada más llegar a casa de Pilar. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. La voz de un hombre. Algo ronca. ¿Es usted Valeria? Soy el agente de la Policía Municipal de su zona. Doña Matilde y su hijo Héctor han venido a la comisaría a informar de que usted ha abandonado el hogar y sospechan que alguien la ha engañado. ¿Se encuentra bien? Me quedé helada. Se me habían adelantado. Me habían convertido en la culpable de la historia, y ellos en las víctimas que me buscaban. Apreté el teléfono. Estoy bien. Me fui por mi propia voluntad. Nadie me ha engañado. El agente intentó suavizar el tono. ¿Podría volver para hablarlo y evitar un alboroto? Los vecinos están comentando. La palabra comentando me revolvió el estómago. Siempre usaban la opinión pública como un arma. Dije lentamente, palabra por palabra. Declararé si es necesario ante las autoridades o con un testigo presente. No voy a volver a esa casa por ahora. Al otro lado de la línea hubo una pausa y luego colgaron. Dejé el teléfono. Tenía las manos heladas. Pilar me miró. ¿Han metido a las autoridades? Asentí. Pilar suspiró. Pues con más razón necesitas tener tu propio expediente. No dejes que cuenten otra historia por ti. Entré en la habitación, abrí el portátil y empecé a escribir la lista, tal como me había indicado el señor Vega. Fecha, hora, quién dijo qué, quién cerró la puerta, qué mensaje, qué llamada. Escribía y sentía una mezcla de dolor y rabia. Dolor por todo lo que había aguantado, y rabia porque ellos pensaban que aguantaría para siempre. Mientras escribía, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de Héctor. Solo una línea. Ya he hablado con tus padres. Me quedé paralizada. Sentí como si toda la sangre se me retirara del cuerpo. Mis padres, en el pueblo, eran gente buena, humilde, no sabían enfrentarse a estas cosas. Imaginé a Héctor en la puerta de su casa, hablando con su tono moralista, y a mis padres agachando la cabeza, pidiéndole que me convenciera de volver para que todo estuviera en paz. Le respondí, con los dedos temblorosos. ¿Qué les has dicho a mis padres? Respondió al instante, con frialdad. Les he dicho la verdad, que has abandonado tu casa, que por tu culpa tu suegra está enferma. Si no vuelves me encargaré de que no te quede a dónde ir. Miré la pantalla, con el corazón desbocado. Entendí que no solo me atacaban a mí. Atacaban mi punto más débil. Mi familia. Y en este juego, si seguía dudando, perdería desde el principio. Miré el mensaje de Héctor y sentí como si alguien me estuviera estrangulando. Ya he hablado con tus padres. Solo 5 palabras, pero arrastraban toda mi infancia fuera de su lugar seguro y la arrojaban al fango de los adultos. Odiaba la sensación de que mi familia fuera utilizada en una partida cuyas reglas no entendían. El teléfono sonó justo en ese momento. Como un cuchillo. En la pantalla ponía: Mamá. Respiré hondo. Me llevé el teléfono a la oreja e intenté que mi voz sonara normal. Mamá. Al otro lado la voz de mi madre sonaba ronca, como si acabara de llorar. Valeria. ¿Dónde estás? ¿Por qué dice Héctor que te has ido de casa? ¿Qué has hecho, hija? Me mordí el labio hasta hacerme daño. Podía oír el viento del pueblo a través del teléfono. El canto de un gallo a lo lejos. El olor a leña de la cocina en mis recuerdos. Quería decir que estaba bien para tranquilizarla.
pero sabía que una mentira más sería otra cuerda con la que atarme. Estoy en casa de Pilar, una amiga. Estoy bien. Necesito tiempo. Mi madre empezó a sollozar. ¿Tiempo para qué? Si los matrimonios tienen problemas, se solucionan de puertas para adentro. Si te vas así, la gente se reirá, y a tu padre le va a dar algo. Cerré los ojos. Oía la misma cantinela de siempre. Aguanta para que haya paz. Pero ya no era la niña que se escondía detrás de su madre. Mamá, me dejaron encerrada. Me quitaron el móvil. Tuve miedo. Al otro lado se hizo el silencio. Oí la respiración agitada de mi madre y luego dijo en voz baja, como si temiera que los vecinos la oyeran. ¿Se atrevieron a hacer eso? Tragué saliva. Sí. Tengo un vídeo. No quiero que esto se convierta en un escándalo, pero no puedo volver sin que alguien me acompañe. Mi madre rompió a llorar de verdad. Dios mío, ¿por qué no lo dijiste antes? Creía que era una rabieta tuya. Yo también quería llorar, pero contuve las lágrimas. Temía que si lloraba, me ablandaría y aceptaría volver solo para tener una cena en paz. Mamá, escúchame. No discutas más con Héctor. No firmes ni le des ningún papel. Si vuelve, dile que ya me pondré yo en contacto. Y cuídate mucho. Mi madre estaba confusa. ¿Qué papeles? Se me heló el cuerpo. Exacto. Podrían pedirle que firmara algo, un consentimiento, o inventarse cualquier cosa para conseguir la escritura de la casa, el libro de familia, lo que fuera. No estaba segura. Pero ten cuidado, mamá. Prométemelo. Mi madre dijo, entre sollozos. Sí, te lo prometo. Pero no lo lleves al extremo. Dicen que las mujeres. La interrumpí. Suave pero firme. Mamá, soy una mujer pero también soy una persona. No puedo vivir aceptando que me encierren y me digan que es lo normal. Mi madre guardó silencio. Luego dijo una frase que me partió el corazón. Lo siento, hija. No lo sabía. Colgué con las manos temblando. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada en la puerta. Las lágrimas brotaron como un torrente. El sentimiento de culpa que me había perseguido durante años, la culpa por disgustar a otros, por manchar el nombre de la familia. Pero ya no era suficiente para arrastrarme de vuelta a aquella casa. Pilar se sentó a mi lado y me dio un pañuelo. Tus padres ya saben la verdad, ¿no? Asentí. Pilar fue directa. Entonces, el siguiente paso es impedir que te manipulen. Cambia todas tus contraseñas. WhatsApp, Facebook, correo, la banca por Internet. Y activa la verificación en 2 pasos. No lo subestimes. La miré como si me estuviera agarrando a un poste en medio de una riada. Hice lo que me dijo. Cada contraseña cambiada, cada capa de seguridad añadida. Era como si estuviera reconstruyendo la puerta de mi propia vida. Una puerta cuya llave le había entregado a otro pensando que eso era amar. Mientras estaba en ello, apareció un mensaje de un número desconocido. ¿Dónde estás? Quiero verte. Solo para hablar. Sabía que era Héctor usando otro número. No respondí. Unos minutos después, otro mensaje. ¿Crees que escondiéndote se arregla algo? Tengo mis métodos. Le enseñé el teléfono a Pilar. Ella lo miró, sonrió con amargura y dijo: Guárdalo. Esto es una amenaza. De repente, sentí un calor recorrer mi cuerpo. Ya no era miedo. Era rabia. Rabia porque pensaran que era tonta. Rabia porque metieran a mis padres en esto. Rabia porque siempre dijeran solo para hablar mientras usaban todos los medios para acorralarme. Esa tarde, el señor Vega me llamó después de que Pilar le contara la situación. Fue breve. Si sigue acosándola, presente una denuncia por amenazas y coacciones. Al mismo tiempo, puede solicitar un acto de conciliación o pedir un certificado de empadronamiento temporal donde está viviendo ahora para demostrar que no ha desaparecido. Escuché cada palabra como una campana. Pregunté: ¿y si voy a la comisaría? ¿No dirán que estoy montando un escándalo? El señor Vega respondió con calma: Usted se está protegiendo. Que sea un escándalo o no depende de lo lejos que hayan llegado ellos. Al caer la noche, me miré en el espejo de casa de Pilar. Un espejo pequeño, con un marco de madera viejo. Reflejaba mi rostro pálido, con los ojos hinchados. Me miré durante mucho tiempo y, de repente, recordé un momento. El día de mi boda. Sonreía radiante, convencida de que, si era buena, todo iría bien. Me dije a mí misma, con la voz ronca.
Ya no necesito que todo vaya bien. Necesito estar a salvo. Abrí las notas del móvil y escribí una frase. Como un juramento. No me reuniré a solas con Héctor. No volveré sin testigos. No dejaré que nadie use el nombre de la familia para encerrar mi vida. Justo en ese momento, sonó el timbre. No con la urgencia de la noche anterior, pero de forma insistente. 3 timbrazos, y luego otros 3. Pilar salió de su habitación, con la mirada alerta. Me quedé quieta. Solo un pensamiento en mi cabeza. Han venido hasta aquí. Pilar me hizo un gesto para que apagara la luz del salón y me escondiera. Oí la voz de un hombre al otro lado de la puerta, una voz tan familiar que me heló la sangre. Valeria, sé que estás ahí. Abre la puerta. El corazón me latía como si fuera a estallar. Agarré con fuerza la mano de Pilar. Esta vez, no iba a huir más. Tenía que enfrentarme a ello. Pero de la manera correcta. Me escondí tras la pared del pasillo, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. Fuera. La voz de Héctor se estrellaba contra la puerta como un martillo. Cada vez que decía mi nombre, sentía que me arrastraba de vuelta a aquella casa con el cerrojo echado. A esa sensación asfixiante de que la llave de tu vida está en manos de otro. Pilar se acercó y me susurró al oído. No abras. Bajo ningún concepto. Asentí, con los labios temblorosos. La voz de Héctor volvió a sonar, esta vez deletreando cada palabra. Deja de hacer el ridículo. Abre la puerta y hablemos. No quiero montar un escándalo. Escuché eso y se me heló el cuerpo. Su no quiero montar un escándalo siempre era el preludio de un escándalo aún mayor. Pilar sacó el móvil y marcó. No dijo mucho. Su voz era firme. Hola. Quiero informar de que hay un hombre desconocido en mi puerta golpeándola y amenazándome. Mi dirección es... Temo por mi seguridad. La miré, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. Odiaba ser un problema en casa ajena. Pero si seguía en silencio, la que acabaría destrozada sería yo. Fuera, Héctor cambió el tono, ahora más suave, como si estuviera actuando. Valeria, lo siento, me he calentado. Sal, solo quiero llevarte a casa. Tus padres están muy preocupados. Al oír mencionar a mis padres, sentí una punzada. Sabía exactamente dónde me dolía. Y apretaba justo ahí, como un dedo en un moratón. Di un pequeño paso. Lo suficiente para ver su sombra a través de la rendija. Quise gritarle que no usara a mis padres como amenaza, pero tenía la garganta cerrada. Pilar me hizo retroceder, indicándome que guardara silencio. Me susurró. Cualquier cosa que digas ahora caerás en su trampa. Déjame a mí. Se acercó a la puerta, pero sin abrir, y dijo a través de ella con voz tranquila. Héctor, esta es mi casa. No tienes derecho a armar jaleo. Si sigues golpeando la puerta, llamaré a la policía. Fuera hubo una pausa de unos segundos, y luego una risa despectiva. ¿Y tú quién eres para meterte en los asuntos de mi matrimonio? Pilar respondió, cada palabra como un clavo. Soy la persona que está presenciando como causas desorden y tengo derecho a proteger la seguridad de mi hogar. Oí la respiración agitada de Héctor y luego su voz, más baja pero aún cargada de amenaza. Pues abre y hablamos. No me obligues a hacer algo de lo que nos arrepintamos. Se me erizó el vello. Esa frase la había oído demasiadas veces. El algo de lo que nos arrepintamos siempre era algo que yo tenía que tragar. No quería tragar más. Le susurré a Pilar. ¿Y si fuerza la puerta? Pilar me miró a los ojos, con una mirada tan firme como una roca. Entonces tendremos una prueba. ¿Recuerdas lo que dijo el señor Vega? Te estás protegiendo. Lo recordé. Saqué el móvil y, aunque me temblaba la mano, activé la grabadora. Apunté el teléfono hacia la puerta. Cada palabra de Héctor, cada golpe, quedaría registrado, no se desvanecería como las veces anteriores. En ese momento, los golpes se convirtieron en aporreos. La puerta tembló 1, 2, 3 veces, como si las bisagras fueran a saltar. Héctor gritó. «Abre, Valeria. ¿Hasta cuándo piensas dejarme en ridículo?» Me reí entre lágrimas. ¿En ridículo? A él solo le preocupaba su imagen. No le preocupaba mi dolor. Pilar gritó a través de la puerta. «Pare ahora mismo. He llamado a la policía». Fuera se hizo el silencio por un instante. Luego la voz de Héctor bajó, siseando cada palabra. ¿La policía? Bien. A ver cómo explicas tú que te has ido de casa. ¿A lo mejor tienes una aventura? Me quedé paralizada. Conocía ese tipo de calumnia.
Si salía a discutir, me convertiría yo misma en la culpable a ojos de los vecinos. Pilar dijo con frialdad. Lo que tenga que decir, dígaselo a la policía. Yo no discuto con usted. Pasó un minuto que pareció una hora. Fuera se oían pasos, alguien hablando en voz baja, y de nuevo la voz de Héctor. Esta vez, su tono era tan dulce que daba miedo. Valeria. Escúchame. Sal, que te llevo a casa. Te prometo que no te haré nada. Si te quedas ahí escondida, la gente pensará que ocultas algo. Apreté el teléfono. De repente entendí que para gente como él, no importaba la verdad, solo la versión de la historia que le hiciera ganar. Se oyó una sirena a lo lejos, y luego el sonido de un coche parando. Alguien habló en la entrada. Oí la voz de un hombre mayor. ¿Quién ha avisado? Pilar soltó el aire como si se quitara un peso de encima. Siguió detrás de la puerta y dijo en voz alta. He sido yo. Hay una persona en mi puerta, golpeándola y amenazando. Fuera. La voz de Héctor cambió al instante, adoptando un tono de ciudadano respetable. No, agente, somos marido y mujer. Mi mujer se enfadó y se vino a casa de su amiga, y he venido a buscarla, no es nada. Sentí náuseas. Actuaba con una naturalidad pasmosa. Como si nunca me hubiera encerrado. Como si nunca me hubiera quitado el móvil. Como si nunca me hubiera amenazado. Pilar dijo claramente. No le he dejado entrar. Pero ha seguido aporreando la puerta. Dentro hay una persona asustada. Solicito que intervengan. Otra voz, más grave, se oyó. Apártese, por favor. ¿Tiene usted algún documento que demuestre que esta es su casa? Héctor balbuceó. Bueno, no, es casa de la amiga de mi mujer. Pero, oí a la gente decir, tajante. Entonces no tiene derecho a causar desorden. Si tienen un conflicto familiar, les invito a que lo solucionen en la comisaría. Me giré hacia Pilar, moviendo los labios. ¿Salgo a hablar? Pilar me miró y negó con la cabeza. Si sales ahora, te arrastrará con él. Si quieres hablar, que sea delante de la policía y con un atestado de por medio. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que si no aparecía, Héctor seguiría inventando historias. Seguiría pintándome como la que había huido. Tenía que salir, pero con la espalda recta. Respiré hondo. Reuní todo mi valor y dije a través de la puerta, con la voz clara. Estoy aquí. Estoy a salvo. No acepto reunirme a solas con Héctor. Si hay que tratar algo, que sea en la comisaría, con un atestado. Fuera se hizo un silencio absoluto por un segundo. Pero pude sentir su rabia, como un fuego crepitando. Luego Héctor gruñó. Muy bien, Valeria. Eres muy lista. La voz del policía lo cortó. Silencio. Si sigue causando problemas, le llevaremos a la comisaría ahora mismo. Me apoyé en la pared, con las piernas temblando. Acababa de decir algo que antes nunca me habría atrevido a decir. No. Acepto. Esa frase fue como un cuchillo cortando una atadura invisible. Pero sabía que Héctor no era de los que se rinden por una simple advertencia. Buscaría otra forma. Siempre tenía otra forma. Y justo cuando los pasos se alejaban de la puerta, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Creías que esto se había acabado? Mañana estaré en casa de tus padres. Miré la pantalla y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El mensaje. Mañana estaré en casa de tus padres. Fue como una puñalada directa en el pecho. Me quedé inmóvil. La luz azul de la pantalla del móvil en mi mano. Y sentí cómo el frío de esas palabras me subía por el brazo hasta el cuello. Oí a Pilar echar el cerrojo de la puerta, el sonido metálico de la seguridad. Pero aún así no me sentía a salvo. Porque entendí que una puerta de madera puede detener a un extraño. Pero no puede detener el miedo que corría en círculos dentro de mi cabeza. Pilar vio mi rostro pálido y preguntó. ¿Qué pasa ahora? Le mostré el teléfono. Al leerlo, frunció el ceño, y su voz se endureció. Está jugando la carta de atacar a tu familia. Me desplomé en el suelo, con la espalda contra la pared. Me sentí como si me hubieran arrancado del lugar donde apenas lograba mantenerme en pie, y me hubieran arrojado al fondo de un pozo. Había logrado escapar de sus manos, pero ¿y mis padres? Mis padres en el pueblo, gente buena, que toda su vida habían temido el qué dirán. Héctor solo necesitaba plantarse en su puerta y decir un par de frases para sembrar la duda en ellos, para que me llamaran llorando pidiéndome que volviera. Pilar se sentó frente a mí. Su voz era clara. Escúchame. No puedes seguir enfrentándote a esto sola. Necesitamos un plan.
Pregunté como una náufraga aferrándose a una tabla. ¿Qué plan? No, Verolan. Pilar cogió papel y bolígrafo y escribió rápidamente. Primero, avisar a tus padres. Segundo, ir a la comisaría a ampliar la denuncia. Tercero, preparar todas las pruebas. Cuarto, no volver a encontrarte a solas con él. Miré esas 4 líneas como si fueran los pilares de madera que necesitaba para levantarme del barro. Respiré hondo. Mi voz salió ronca. Pero tengo miedo de que mis padres no me crean. Le tenían aprecio. Pilar me miró fijamente. No necesitan creerte al instante. Solo necesitan saber que su hija necesita protección. Asentí, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Llamé a mi madre. El teléfono sonó un buen rato. Oí su respiración agitada, como si viniera corriendo del huerto. ¿Valeria? ¿Por qué no has llamado estos días? Sentí un nudo en la garganta. Solo esa pregunta ya me daba ganas de llorar. Intenté mantener la voz normal, pero me temblaba. Mamá, si mañana Héctor va a casa, no le abras la puerta para hablar a solas. ¿Me oyes? Hubo un silencio. Luego mi madre preguntó, confundida. ¿Por qué, hija? ¿Os habéis peleado? Sentí el latido de mi corazón. ¿Cómo decírselo sin que se asustara, pero con la suficiente seriedad para que estuviera alerta? Escogí cada palabra. Estoy en una situación complicada. No es seguro que me encuentre con él. Volveré. Pero no ahora. Por favor, no creas nada de lo que te cuente. Si arma jaleo. Llama a la Guardia Civil del pueblo o pide ayuda a los vecinos. Mi madre se alarmó. Dios mío. Valeria. ¿Qué estás diciendo? Si es un buen chico. La frase "es un buen chico" era como el muro contra el que me había estado golpeando la cabeza. Tragué saliva y hablé más claro, cada palabra como una aguja clavándose en mi piel. Mamá. La gente es buena cuando quiere. Te pido que confíes en mí por una vez. No estoy inventando nada. Oí a mi madre sorber por la nariz. Luego dijo en voz baja. Está bien. Te escucho. ¿Dónde estás? ¿Has comido algo? Solo eso. No preguntó más. Pero esa pregunta me hizo saber que había cedido. Parpadeé rápidamente para que no cayeran las lágrimas. Estoy bien. Mamá. Estoy en casa de una amiga. Ya lo solucionaré. Colgué, respirando con dificultad como si acabara de correr una maratón. Pilar me puso un vaso de agua delante. Bien. Ahora llama al señor Vega. Marqué su número. Nada más contestar. Me preguntó. Valeria. ¿Estás bien? Pilar ya me ha avisado. Le conté rápidamente lo del mensaje. Mi miedo por mis padres. El señor Vega guardó silencio unos segundos y luego dijo. Tajante. Mañana tienes que ir a la comisaría a denunciar formalmente. No para atacar a nadie, sino para que quede constancia. Para que haya un atestado. Para que haya pruebas. Si después le hace algo a tu familia. Ya habrá una base legal. Pregunté, con el ánimo por los suelos. ¿Y si denuncio y él se entera, no se pondrá aún más furioso? El señor Vega respondió, con voz grave pero segura. Tienes miedo, porque te crees que estás sola. Cuando tienes a la ley y a la comunidad de tu lado, él se lo pensará 2 veces. Lo importante es que seas firme. Firme. Esas 2 palabras me dolieron. Yo había sido firme en mi amor. Firme en mi promesa de que todo cambiaría. Pero ser firme en el lugar correcto era lo que podía salvarme. Al caer la noche, Pilar me preparó el colchón en el salón. Me tumbé. Pero no pude dormir. Cada ruido de un coche en la calle me sobresaltaba. En mi cabeza se repetía la imagen de Héctor en la puerta de mi casa. Señalando, diciendo palabras que harían a mis padres agachar la cabeza de vergüenza ante los vecinos. Me giré hacia la pared y me dije. No, no voy a permitir que eso ocurra. Abrí la carpeta de grabaciones del móvil. Volví a escuchar el fragmento en el que decía a través de la puerta. No acepto reunirme a solas. Al escuchar mi propia voz, me sentí extraña. Porque en ella había una fuerza que creía haber perdido hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, con las primeras luces, Pilar ya estaba despierta. Me dejó un conjunto de ropa ordenada y dijo, hoy vamos a la comisaría. Come algo antes. Cogí un bocadillo, pero aún me temblaban las manos. Comí sin saborear, como si me estuviera tragando una decisión. Antes de salir, Pilar me advirtió. El móvil siempre grabando si lo necesitas. No respondas a sus mensajes. Y recuerda,
Si lo ves por algún sitio, no te enfrentes a él sola. Asentí y salí al pasillo. El sol de la mañana me daba en la cara, pero no sentía calor. Solo veía un camino largo y lleno de piedras por delante. Justo cuando llegábamos al portal del edificio, una moto se detuvo en seco frente a nosotras. Era Héctor. Se quitó el casco. Su sonrisa era gélida. ¿A dónde vais tan temprano, Valeria? Me quedé petrificada. Pilar se puso delante de mí. Su voz era dura. ¿La estabas siguiendo? Apártate. Héctor la ignoró y me miró a mí, con una mirada que era como un anzuelo. ¿Crees que puedes escapar? Ya te lo dije. Tengo mis métodos. Apreté el bolso con fuerza. En mi cabeza, solo una frase. No retroceder. Héctor bloqueaba la salida, con la confianza de quien se sabe con el mango del cuchillo. Oía el ralentí de su moto detrás, como el latido arrítmico de mi propio corazón. Pilar seguía protegiéndome, con una voz de acero. Apártate. No montes un numerito aquí. Héctor sonrió de lado, su mirada recorriéndome como si quisiera rasgarme la piel. Solo quiero hablar con Valeria. Dos personas que se quieren, que pinta una extraña metiéndose. Tragué saliva. Una alarma sonó en mi cabeza. No discutas. No expliques. No caigas en su juego. Di medio paso adelante, lo suficiente para que viera que no me escondía, pero sin entrar en su espacio de peligro. Héctor, no voy a hablar contigo a solas. Vete a casa. Él soltó una risa seca. Hablas como si fuera un desconocido. Ya no te acuerdas de quién te cuidaba, de quién te preparaba la comida. Pilar respondió al instante. ¿Cuidar? Así, siguiéndola y amenazándola. Si quieres un escándalo, llamo al conserje. Héctor miró hacia la portería, donde el conserje nos observaba. Cambió de tono fingiendo una voz suave, como si actuara para el público. Solo me preocupo por ella. Alguien le está metiendo malas ideas en la cabeza. Escuché ese alguien y se me erizó la piel. De repente, lo entendí. No solo quería que volviera, quería hacerme pasar por loca. ¿Y a quienes me ayudaban? Por manipuladores. Si reaccionaba con agresividad, le daría más motivos para inventar historias. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Deja de seguirme. Ya te lo he dejado claro. Él dio un paso adelante. Pilar me agarró del brazo para que retrocediera. No te acerques. Héctor inclinó la cabeza y dijo en un susurro. Lo justo para que lo oyera. Para que se me metiera en el oído como un insecto. Ya he comprado el billete de autobús para tu pueblo. Esta tarde estaré allí. Tus padres se van a enterar del numerito que estás montando. Me quedé rígida. Se me nubló la vista. Mi pueblo era el único lugar que todavía consideraba un refugio. Y ahora él iba a llamar a su puerta con las manos sucias. Pilar tiró de mí y nos fuimos. No miré atrás. Temía que, si lo hacía, me derrumbaría. De camino a la comisaría, sentada detrás de Pilar en su moto, el viento me golpeaba la cara y las lágrimas brotaban sin que pudiera secarlas. Recordé a mi madre diciendo que era un buen chico. A mi padre sonriendo, diciendo que su hija ya era mayor y sabía lo que hacía. Había callado demasiado tiempo. Había temido el qué dirán demasiado tiempo. Y el precio de mi silencio era que hoy él se atreviera a usar a mi familia como rehén. Al llegar a la comisaría, mis pasos eran pesados, como si caminara por el fango. El olor a papel, a ventilador viejo, las voces bajas de la gente. Todo me resultaba ajeno y escalofriante. Pilar me apretó la mano, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerme saber que no estaba sola. El agente de la entrada nos miró. ¿En qué puedo ayudarles?, dije, con la voz temblorosa. Quiero denunciar a mi ex por seguimiento, amenazas y acoso. Al pronunciar esas palabras, fue como si yo misma rasgara un telón. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. El agente asintió. Me indicó dónde sentarme y me dio un formulario para que relatara los hechos. Al coger el bolígrafo, me temblaba tanto la mano que las letras salían torcidas. Escribí sobre su control, sus mensajes amenazantes, el episodio de la puerta y la frase mañana estaré en casa de tus padres. No me anduve por las ramas, solo conté los hechos. Pero con cada línea que escribía, sentía como si me apretaran el corazón, porque estaba admitiendo que la persona en la que más había confiado era también la que más miedo me daba. El agente leyó mi declaración y me preguntó, ¿tiene alguna prueba? Abrí el móvil. Le mostré las capturas de los mensajes, el archivo de audio, el historial de llamadas. El agente lo miró todo con atención.
y me pidió que se lo enviara al correo de la comisaría para que quedara registrado. Pilar me ayudó, porque a mí todavía me temblaba el pulso. Abriremos un atestado para registrar su declaración. Si el sujeto continúa amenazándola o acosándola, llame inmediatamente. Y bajo ningún concepto se reúna con él a solas. Al oír esa última frase, fue como si alguien repitiera exactamente lo que me había dicho a mí misma toda la noche. Asentí una y otra vez, con un nudo en la garganta. Bueno, ya hay constancia. Ahora tienes que avisar a tus padres de que has ido a la comisaría para que se queden tranquilos. Me detuve en el pasillo y llamé a mi madre. Contestó muy rápido, con la voz alarmada. Valeria, hace un rato un hombre ha estado preguntando por ti en la puerta. Se me heló la sangre. ¿Quién, mamá? Mi madre susurró, como si temiera que la oyeran. Él. Héctor. Decía que estaba preocupado por ti, que alguien te había engañado, y quería entrar en casa. Sentí que se me oscurecía la vista. Me agarré a la pared para no caerme. Mamá, ¿le has dejado entrar? Mi madre guardó silencio un instante y luego suspiró. No. Como me lo advertiste, le dije a tu padre que hablara con él en la puerta. Rompí a llorar, pero sin hacer ruido. Solo sentí un torrente caliente bajando por mi mejilla. Muy bien, mamá. Escúchame. Ahora cierra bien la puerta y pídele al vecino de al lado que esté atento. Estoy en la comisaría, ya he denunciado. No le creas. Mi madre sollozaba. Dios mío. ¿Cómo hemos llegado a esto, hija? Nah. Me mordí el labio y dije lentamente. Cada palabra como un clavo. Mamá. Perdóname por haber callado tanto tiempo. Pero lo voy a solucionar. Confía en mí. Colgué, con un dolor agudo en el pecho, pero también con algo nuevo que crecía en mí. La fuerza de la verdad. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. Corto y directo. ¿Así que has ido a la policía? Muy lista. El punto final era como una bofetada. Miré la pantalla y la apagué. No iba a responder. Acababa de salir del círculo vicioso de explicaciones que él había creado. Pero sabía que no se detendría aquí. Y también sabía que, si retrocedía un paso más, lo perdería todo. El mensaje muy lista era como una aguja clavada en mi cabeza. No respondí. Pero mis manos seguían frías. La sensación de quien acaba de ver cerrarse una puerta, y aún oye los pasos al acecho al otro lado. Pilar me llevó a una cafetería frente a la comisaría y me obligó a tomar una tila para calmarme. Di un sorbo, pero la garganta seguía cerrada. El calor bajaba por mi estómago como una pequeña llama, cálida y dolorosa a la vez. ¿Ahora vuelves al piso o vienes a mi casa?, preguntó Pilar. Miré el tráfico, mi corazón acelerándose con cada bocina. Vuelvo a mi piso. Quiero estar en mi espacio. Pilar no discutió, solo asintió. De acuerdo. Pero te llevo yo. Y esta noche cierra bien y no le abras a nadie. Si pasa algo, llámame inmediatamente. Asentí. Sabía que ya no podía permitirme el lujo del orgullo. La gente que me ayudaba lo hacía porque me apreciaba, y si yo intentaba ser fuerte sola, solo conseguiría que el abusador me rompiera más fácilmente. Al llegar a mi piso, corrí las cortinas y encendí todas las luces. Comprobé la cerradura 3 veces y me dejé caer en el borde de la cama. Por un momento, creí que podría respirar, pero no. El silencio me daba miedo. Era como la superficie tranquila de un estanque que esconde un cocodrilo. Le escribí a mi madre. Paso a paso. Cierra la puerta, no hables con él a solas, si pasa algo, llama a la Guardia Civil o pide a los vecinos que sean testigos. Mi madre respondió con un mensaje corto. Te escucho, hija. Solo 3 palabras. Pero sentí como si alguien me hubiera envuelto en una manta para protegerme del viento. Pero entonces, una llamada de un número desconocido. No contesté. Volvió a llamar, una y otra vez. Lo puse en silencio. 1 minuto después, un mensaje. Estoy en la estación de autobuses. Sal a hablar conmigo. O si no, vuelvo directamente a casa de tus padres. Leí el mensaje y me temblaron las manos. La estación de autobuses. Eso significaba que estaba aquí. En Madrid. Muy cerca. Me levanté de un salto, con el corazón martilleándome en el pecho. Recordé las palabras de la gente. Bajo ningún concepto se reúna con él a solas. Recordé a Pilar. No abras la puerta. Pero si no salía, volvería a acosar a mi familia. Si salía, me metía yo misma en la trampa.
Me senté y me obligué a pensar como alguien que sostiene un trozo de cristal roto. Tenía que tener cuidado con cada movimiento. Llamé a Pilar. Pilar. Está en la estación de autobuses. Me ha escrito para que salga. Su voz se volvió tajante al instante. No vas a ir sola. Y no vas a ir si no te acompaña alguien. Espérame. En menos de 15 minutos, Pilar estaba allí. Con ella venía su marido. David. Un hombre de complexión fuerte. De pocas palabras, pero con una mirada muy segura. David no hizo muchas preguntas, solo una. ¿Dónde está el mensaje? Le enseñé el teléfono. Lo leyó y asintió. Vamos. Pero vamos para avisar a la seguridad de la estación y nos quedaremos en un lugar concurrido. Nada de rincones oscuros. De camino, iba sentada en el coche de David. El aire fresco de la noche me golpeaba la cara y me despejaba. Me repetí a mí misma. No voy para hablar de sentimientos. Voy para poner punto final. Voy para tener testigos. Voy para proteger a mi familia. La estación de autobuses, casi de noche, todavía estaba llena de gente. Luces de neón blancas. El traqueteo de las maletas. La voz de los altavoces anunciando llegadas y salidas, monótona, como el pulso insensible de un lugar donde todo el mundo tiene prisa. Vi a Héctor al instante. Estaba de pie junto a una columna de hormigón, chaqueta negra. Un cigarrillo sin encender en la mano. La mirada fija, como si llevara mucho tiempo esperando. Al verme, sonrió de lado y se acercó. Retrocedí medio paso por instinto. David se interpuso entre nosotros. Con voz fría. ¿Qué quieres? Erastarida. Héctor se detuvo, miró a Pilar y a David, molesto porque su presa no había venido sola. Esto es un asunto entre Valeria y yo. Dije, intentando mantener la calma. No. Esto es un asunto en el que tú me estás acosando. Si quieres decir algo, dilo aquí, delante de todo el mundo. La mirada de Héctor se oscureció. Se rió. Pero su risa me dio escalofríos. Estás exagerando. Solo quiero que vuelvas conmigo. Pilar intervino. La ha estado amenazando con ir a ver a su familia. ¿Lo va a negar? Sí, canto. Héctor levantó la mano como si fuera a arrebatarme el teléfono. David le agarró la muñeca, sin violencia, pero con firmeza. Quieto ahí. Oía mi propia respiración, agitada. Vi que algunas personas a nuestro alrededor empezaban a mirar. Intenté aprovecharlo y dije, con la voz clara y lo suficientemente alta. Héctor, te exijo que dejes de contactarme, de seguirme, y de ir a casa de mi familia. Ya he presentado una denuncia en la comisaría. Si continúas, tomaré medidas legales. Héctor me fulminó con la mirada. Su voz era un gruñido. ¿Te atreves? Justo en ese momento, un guardia de seguridad de la estación se acercó, con un walkie-talkie en la mano. ¿Pasa algo? Pilar fue rápida. Sí. Este hombre está acosando a mi amiga. Le agradeceríamos su ayuda. Ya lo hemos denunciado en la comisaría. El guardia miró a Héctor. Y luego a mí. ¿Este señor la está molestando? Asentí, con la garganta seca. El guardia fue directo. Aquí no se permite armar jaleo. Váyase a otro sitio. Si sigue aquí molestando, llamaré a la policía. Héctor miró a su alrededor. Vio que la gente lo observaba, que había perdido la ventaja de poder silenciarme. Bajó la voz. Se acercó lo justo para que lo oyera, como una maldición. ¿Te crees que has ganado? Esto no ha acabado. Sentí un escalofrío, pero no retrocedí. Lo miré directamente a los ojos y dije lentamente. No estoy ganando contra ti. Estoy recuperando mi vida. Él soltó una risa seca, se dio la vuelta y se perdió entre la gente, arrastrando su maleta, como una sombra que se desliza fuera de la luz. Me quedé quieta un buen rato, escuchando los altavoces, el traqueteo de las ruedas, y de repente sentí que las piernas me fallaban. Pilar me sujetó. Ya está. Al menos esta noche no estaba sola. Asentí. Pero por dentro sabía que esto era solo la primera batalla. Alguien como Héctor, cuando pierde el control, se vuelve más peligroso. Y tenía que prepararme para lo peor. No solo para sobrevivir, sino para vivir sin seguir temblando. Después de la noche en la estación, pensé que dormiría del tirón. Pero no fue así. Me quedé mirando a la pared, con los ojos abiertos como platos, como si alguien me apuntara con una linterna al alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa amarga de Héctor, y oía su esto no ha acabado, como el chirrido de un metal contra un hueso.
Entendí que el miedo no desaparece solo porque la amenaza se vaya. Se queda, justo debajo de la piel, esperando el más mínimo ruido para saltar. Por la mañana, me preparé un café. El vapor empañó mis gafas. Vi mi reflejo. Pelo revuelto. Labios pálidos. Una mirada agotada. De repente me enfadé. Me enfadé por haber permitido que un hombre me sacara de mi órbita. Me enfadé porque su solo nombre bastaba para hacerme temblar. Y, sobre todo, me enfadé por seguir viviendo como una fugitiva en mi propio piso de alquiler. Dejé la taza, me planté frente al espejo, y me miré como se mira a una amiga que está rota. Dije, con voz ronca pero clara, no voy a huir más. Al decirlo, me reí y lloré al mismo tiempo. Lágrimas no de debilidad, sino de haber admitido por fin que necesitaba un plan de verdad. Llamé a Pilar esa misma mañana. Contestó con una voz despejada, como si tampoco hubiera dormido tranquila. ¿Ya estás despierta? ¿Te escribió algo más anoche? No, pero no creo que se rinda. Quiero ser más contundente. De acuerdo. Vamos a la comisaría a ampliar la declaración. Pediremos que le impongan una orden de alejamiento, al menos como medida disuasoria. Voy contigo. Llevé todas las capturas de pantalla, el historial de llamadas, la dirección de mis padres, la de mi piso. Incluso la grabación de su voz del día anterior que guardé por casualidad. No sabía que tenía más valor legal. Pero sabía que cuanto más claro, más difícil de negar. En la comisaría, el agente que me atendió el otro día me reconoció. Me miró y preguntó directamente: ¿se ha vuelto a encontrar con esa persona? Asentí y le conté lo de la estación. Le enseñé los mensajes. El agente suspiró. Su expresión se volvió más seria. Este caso hay que atarlo bien. Escriba una declaración complementaria. Si tiene testigos, inclúyalos. Citaremos a la otra parte a declarar. Si no coopera, nos coordinaremos con la policía de su lugar de residencia. Pilar, a mi lado, añadió. Le preocupa que vaya a su pueblo a acosar a su familia. ¿Hay alguna forma de ayudar? El agente asintió. Puede enviar una copia de la denuncia a la Guardia Civil del pueblo donde vive su familia. Y por ahora, evite ir sola a cualquier sitio. Si la sigue, llame al 112 inmediatamente. Anoté cada palabra como si fuera un talismán. Sabía que la ley no era una varita mágica, pero era la primera barrera que podía hacer que un abusador se lo pensara 2 veces. Al salir, no volví al piso. Fui a la oficina. Había pedido unos días libres por motivos de salud. Pero entendí que cuanto más evitara la normalidad, más me convertiría en la culpable. Entré en el ascensor, con las manos aún frías, pero obligándome a mantenerme erguida. Al llegar a mi planta, vi a mi mejor amiga del trabajo, Marta. Corrió hacia mí y me llevó a un rincón del pasillo. Valeria. Dios mío. ¿Dónde te habías metido? Miré a Marta. La bondad en sus ojos fue como una vía de escape. Iba a decir que no era nada. Por esa costumbre de ocultar los problemas. Pero hoy no quería ocultarlo más. Se lo conté. De forma concisa. Lo suficiente para que entendiera el peligro. Marta guardó silencio un momento. Y luego me apretó la mano con fuerza. Tienes que avisar a Recursos Humanos. Como mínimo la seguridad del edificio tiene que conocer su cara. Y no puedes ir sola al garaje. Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó la capa de vergüenza que me cubría. Resulta que pedir ayuda no me hacía más pequeña. Me mantenía con vida. Fui a Recursos Humanos. El corazón me latía con fuerza al llamar a la puerta. Pero llamé. Les conté la situación. Les enseñé una foto de Héctor. La matrícula de su moto. La responsable de RRHH me miró sin juzgar. Solo preguntó: ¿quieres que la empresa te ayude informando a seguridad, reforzando el control de acceso y, si es necesario, permitiéndote teletrabajar un tiempo? Al oír la palabra ayudar, sentí un nudo en la garganta. Solo pude decir: sí, gracias. Solo necesito estar segura. Esa tarde, la seguridad del edificio me llamó para explicarme el protocolo. Si una persona sospechosa preguntaba por mí, no darían información. Si causaba problemas, lo expulsarían y llamarían a la policía. Al ver cada paso, sentí como si me pusiera una nueva capa de armadura. No una armadura de acero, sino de comunidad. Esa noche, volví a mi piso. Encendí la luz como siempre. Pero ya no me sentía tan sola. Abrí el móvil y vi un nuevo mensaje de un número desconocido. Fruncí el ceño. El corazón me dio un vuelco. El mensaje solo tenía una frase:
¿Te crees que por tener a mucha gente de tu lado has ganado? Respiré hondo. No respondí. Hice una captura de pantalla, se la envié a Pilar y la guardé en una carpeta. Me dije a mí misma: cada mensaje suyo ya no es un cuchillo que se me clava, es una prueba que él mismo se ata a las manos. Por la noche, volví a ponerme frente al espejo. Esta vez, no lloré. Me miré a los ojos y dije: no voy a dejar que nadie use el amor o el miedo para encadenarme. Voy a vivir de verdad. Y si es necesario, voy a luchar. Fuera de la ventana, la ciudad seguía siendo ruidosa. Pero dentro de mí acababa de nacer un punto de calma. Y supe que cuando esa calma fuera lo suficientemente grande, haría retroceder a la oscuridad. A la mañana siguiente, nada más salir de mi piso, el teléfono vibró sin parar. En la pantalla ponía: mamá. El corazón me dio un vuelco, como si alguien me apretara el pecho. Contesté, intentando que la voz sonara normal. Mamá. Soy yo. Al otro lado, la voz de mi madre sonaba extraña. Una mezcla de confusión y enfado. Valeria, ¿a quién conoces tú para que llamen a casa diciendo que debes dinero? Dicen que llevas una mala vida en la ciudad, y han amenazado con venir a casa. Me quedé helada en medio del pasillo. Las piernas me fallaron y me agarré a la fría barandilla de metal. Lo que más temía, finalmente, había llegado. Tragué saliva, y hablé deprisa pero con claridad. Mamá, escúchame. Es la persona que te conté. Me está acosando. Yo no le debo dinero a nadie. No te lo creas. Si vuelve a llamar un número desconocido, cuelga y envíame el número. Mi madre guardó silencio un momento, y luego su voz se suavizó. ¿Estás bien? ¿Por qué no lo contaste todo desde el principio? Esa pregunta me escoció en la nariz. Vamos, Leriz. No quería preocuparla, pero ya no podía ocultarlo más. Dije, cada palabra como si la arrancara de mis entrañas. Estoy bien. Estoy trabajando con la policía. Lo solucionaré. Confía en mí, mamá. Mi madre suspiró y me advirtió. Come bien. No vayas sola a ningún sitio y si pasa algo, llama a casa. Dije que sí una y otra vez. Colgué con las manos todavía temblando. Héctor no me golpeaba con los puños. Me golpeaba con la vergüenza, con el miedo a hacer sufrir a mi familia. Era el tipo de crueldad más retorcida. Le envié un mensaje a Pilar inmediatamente, con el número que había llamado a mi madre. Me respondió casi al instante. Mantén la calma. Que tengamos el número es bueno. Lo añadiremos a la denuncia. Fui a trabajar sintiéndome como si acabara de sobrevivir a un huracán. Todo parecía normal. Mis compañeros reían. La impresora funcionaba. El café olía bien. Pero en mi cabeza, una aguja no paraba de pinchar en el mismo sitio. Había llegado a mi familia. A mediodía, Marta me llevó a la cafetería. Me vio comer un par de bocados y dejarlos cubiertos. ¿Lo sabe tu madre? Asentí. Ya ha llamado a casa. Marta soltó una palabrota en voz baja, con los ojos enrojecidos. ¡Qué cabrón! No se te ocurra hacer una tontería. Todo tiene que quedar registrado. Sonreí con amargura. Estoy haciendo exactamente eso. Cada vez que me escribe lo guardo. Marta asintió con energía y luego dijo, como si me diera una orden. Esta tarde te llevo yo a casa. No discutas. Al salir del trabajo, fui con Marta al vestíbulo. El guardia de seguridad me miró y asintió. Como si ya estuviera al tanto. Me sentí un poco menos expuesta. Pero nada más salir a la calle. Una ráfaga de viento trajo consigo el olor a humo de los coches y una sensación muy familiar. La sensación de que alguien me observaba. Me giré. Al otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol frente a una tienda, había un hombre con una gorra negra y una mascarilla. Estaba apoyado en una moto, con el móvil en la mano, mirándome fijamente. Marta también miró. Me apretó la mano. ¿Es él? No estaba segura, pero mi instinto gritaba que sí. El hombre levantó el teléfono como si fuera a hacer una foto. Sentí un zumbido en los oídos. Marta me hizo retroceder hasta la puerta de cristal del vestíbulo. El guardia de seguridad salió inmediatamente y miró en esa dirección. El hombre agachó la cabeza, se dio la vuelta como si no pasara nada, y arrancó la moto, perdiéndose en el tráfico. Marta dijo, en voz baja pero firme, ¿lo ves? Has hecho bien en avisar a seguridad. Ahora, a casa. De camino, no dejé de mirar por el retrovisor. No vi a nadie siguiéndonos, pero aún así no podía respirar.
Me di cuenta de que su tortura no consistía en aparecer, sino en la posibilidad de que pudiera aparecer en cualquier momento. Al llegar a mi edificio, Marta me acompañó hasta la puerta del piso. Cuando iba a darle las gracias, se detuvo en seco, con la mirada fija en el felpudo. ¿Qué es esto? A los pies de la puerta había un teléfono móvil viejo, con la pantalla rota, colocado perfectamente, como si fuera un regalo. Sentí un nudo en la garganta. No lo toqué. Me quedé a distancia, como si fuera un animal venenoso. Marta susurró. No lo cojas. Asentí. Saqué mi propio teléfono y llamé a Pilar. Pilar. Hay un móvil extraño en la puerta de mi piso. Creo que lo ha dejado él. La voz de Pilar sonó tensa al instante. No lo toques. Hazle una foto desde lejos y llama al conserje o a la policía. Podría ser un cebo para que lo abras, o podría tener un micrófono. Hice la foto, con el corazón desbocado. La portera, al enterarse, subió corriendo, pálida. Dios mío, este edificio siempre ha sido muy tranquilo. ¿Cómo puede pasar esto? La miré y de repente me sentí culpable por todo el vecindario. Pero también entendí que la culpa no era mía, dije en voz baja, intentando mantener la calma. Lo siento mucho, señora. Ya estoy en contacto con la policía. No dejaré que esto dure mucho. Unos 20 minutos después, llegó una patrulla de la policía. Se pusieron guantes, recogieron el teléfono y lo metieron en una bolsa de pruebas. Un agente me preguntó, ¿está segura de que es de esa persona? No podía estarlo. Pero le conté que me habían seguido al salir del trabajo, que habían llamado a mis padres. El agente asintió, tomó notas y dijo, ha hecho bien en no tocarlo. Lo analizaremos. Pero prepárese. Es posible que esté pasando a métodos más peligrosos y sofisticados. Esa frase me heló la sangre. Miré la puerta de mi piso y, de repente, me pareció tan frágil como el papel. Por la noche, cerré con 2 vueltas de llave. Puse una silla bloqueando la puerta y me senté en la cama, abrazando mis rodillas. Marta se quedó conmigo un buen rato. No se fue hasta que dejé de temblar. Antes de irse, me dijo, «No estás sola, ¿recuerdas?» Asentí. Pero cuando Marta cerró la puerta, la habitación se hundió de nuevo en el silencio. Miré el techo, oyendo los latidos pesados de mi corazón. Fuera, oí una moto pasar despacio por la calle y detenerse durante mucho tiempo. Contuve la respiración. Un pequeño clic, como el de un mechero o el de alguien pulsando un botón en un teléfono. Me tapé la boca con la mano, intentando no hacer ningún ruido. Entendí que la verdadera tormenta se estaba acercando. Y esta vez, Héctor no solo quería asustarme, quería arrastrarme al fondo con él, a cualquier precio. Me quedé inmóvil en la cama, con la espalda pegada a la pared, como si al separarme fuera a caer por un precipicio. Fuera, en la calle. El motor de la moto seguía sonando intermitentemente hasta que se apagó. Ese silencio era aún más aterrador que el ruido. Miré la silla que bloqueaba la puerta. La cerradura como un hilo frágil que sostenía mi vida. Un clic. Un pequeño ruido. No estaba segura de si era real o si mi imaginación me estaba torturando. Cogí el teléfono, con la pantalla de llamada de emergencia lista, pero no me atreví a pulsar. Tenía miedo de equivocarme, de que el sonido delatara que estaba despierta. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No necesitaba leerlo para saber quién era, pero lo abrí. Necesitaba más pruebas. No armes un escándalo. Acabarás arruinándote la vida tú sola. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Tragué saliva. La pantalla se empañó por el sudor y las lágrimas. Hice una captura. La guardé y dejé el teléfono como si fuera un carbón ardiendo. Me pregunté, ¿y si no aguanto más? ¿Y si me derrumbo? ¿Qué pasará con mi madre? ¿Con la gente que confía en mí? Me mordí el labio hasta que sangró. No. No podía rendirme. Abrí el armario. Saqué unas tijeras de costura y un spray antimosquitos. Los puse en la mesilla. Un consuelo inútil. Pero algo inútil era mejor que tener las manos vacías. Apagué todas las luces, dejando solo el brillo tenue de la pantalla. Un rato después, unos pasos ligeros, como de alguien en zapatillas que intenta no hacer ruido. Oía mi propia respiración. Mi pecho subiendo y bajando como si fuera a estallar. Alguien se detuvo justo delante de mi puerta. Un roce muy suave en la cerradura. Contuve el aliento. Si fuera un ladrón, forzaría la cerradura.
Pero ese sonido era como el de alguien que juega, que juguetea con mi miedo. Llamé a Marta, sin pensarlo más. En cuanto sonó, susurré. Marta, hay alguien en mi puerta. Al otro lado, Marta sonó increíblemente despierta. ¿Has cerrado bien? Sí. Y he puesto la silla. Activa la grabadora y la cámara, si tienes una. Llamo al conserje ahora mismo. Y voy para allá. Activé la grabadora. En el pasillo, un nuevo clic en la cerradura y luego silencio. Oí a alguien decir en voz baja, como si hablara por teléfono. Sí, está dentro. La puerta está cerrada. Esa frase fue como un cuchillo frío en mi estómago. No era una persona. Eran al menos dos. Retrocedí hasta el final de la cama, agarrando las tijeras con fuerza. No quería ser una heroína. Solo quería sobrevivir. De repente, llamaron a la puerta. 3 golpes, lentos y rítmicos, como si golpearan mi corazón. La voz ronca de un hombre. Abra la puerta. Policía. Me levanté de un salto, la cabeza me daba vueltas. La policía de verdad no vendría a estas horas sin avisar. Pero si no decía nada, ¿forzarían la puerta? Si abría, estaba muerta. Intenté que mi voz sonara tranquila y grité, sin acercarme a la puerta. ¿Qué agente es? ¿Me da su nombre y número de placa? Avari Fez. Fuera, un silencio. Y luego la voz se volvió más agresiva. Abra la puerta y déjese de preguntas. El corazón se me cayó a los pies. Cogí el teléfono y le escribí rápidamente a Pilar. Alguien se está haciendo pasar por policía en mi puerta. Estoy grabando. También puse el altavoz y llamé directamente al número de la comisaría que había guardado. El teléfono sonó 1, 2 veces. Pensé que me desmayaba. Dígame. Comisaría. Hablé deprisa. Con la voz rota. Estoy en el edificio X, hay alguien haciéndose pasar por policía en mi puerta. Necesito ayuda urgente. Al otro lado, me pidieron la dirección exacta y dijeron: permanezca donde está y no abra la puerta. Vamos para allá. Justo al colgar, oí una maldición en voz baja fuera, luego pasos apresurados, una carrera por el pasillo, el estruendo de alguien bajando las escaleras y finalmente, el rugido de una moto alejándose a toda velocidad. Me desplomé en el suelo, con las piernas temblando, la espalda empapada en sudor frío. Seguía grabando, seguía mirando la puerta como si fuera una bestia que acababa de escapar. Unos 10 minutos después, el conserje subió corriendo, seguido de 2 policías. Marta también llegó. Despeinada, con los ojos rojos, sin aliento. Me miró y me abrazó. Su voz se quebró. ¿Estás bien? Ya no podía llorar. Solo negué con la cabeza, temblando como una hoja. Un policía inspeccionó el pasillo y preguntó a los vecinos. Una chica del piso de enfrente dijo que acababa de ver a 2 hombres, uno con gorra y otro con una chaqueta oscura. Estaban en mi puerta y salieron corriendo cuando me oyeron hablar por teléfono. Les entregué la grabación y los mensajes. El policía, al oír la voz del falso agente, se puso serio. Esto es un delito de amenazas y usurpación de funciones públicas. Levantaremos un atestado. Firmé la declaración junto a Marta y la portera. La mano me temblaba tanto que la firma salió torcida. Pero en medio de ese terror, una luz se encendió. No había abierto la puerta. No había caído en la trampa. Había reaccionado correctamente. Cuando la policía se fue, Marta me metió en el piso y cerró la puerta con cuidado. Dijo, con una voz firme como un clavo: escúchame. A partir de hoy, te vienes a vivir conmigo. Sin peros. Me quedé helada. Pero Marta, me interrumpió. No puedes seguir viviendo sola. Ha pasado de las amenazas a la acción. No voy a permitir que te arriesgues. Miré a Marta. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había debilidad en ellos. De repente me sentí pequeña. Y también sentí una gratitud que dolía. Asentí. Esa noche, hice la maleta en silencio. Cada objeto que metía en la mochila era como poner un punto y final al tiempo que había vivido aguantando en silencio. No estaba huyendo. Estaba pasando a la ofensiva. Antes de irme, miré por última vez aquel pequeño piso de alquiler, donde una vez soñé con un futuro tranquilo y que ahora solo olía a miedo. Cerré la puerta, giré la llave, y oí un clic muy claro, como si me dijera a mí misma: esta vez, la que cierra el pasado soy yo. Y sabía que el día siguiente no sería tranquilo, pero también sabía que Héctor había revelado una debilidad. Estaba impaciente. Estaba siendo imprudente. Y cuando un cazador se vuelve imprudente,
es cuando es más fácil que caiga en la trampa. Me mudé a casa de Marta esa misma noche. Era un piso antiguo en una callejuela del barrio de Lavapiés. La escalera estaba oscura, con un olor a humedad impregnado en el pasamanos. Pero, en ese momento, me pareció el lugar más seguro del mundo, porque había alguien conmigo. Marta abrió la puerta, encendió todas las luces, dejó mi mochila en el suelo y me dio un vaso de agua tibia, como si acabara de sobrevivir a una tormenta. Di un sorbo. El agua caliente bajó por mi garganta, pero no deshizo el nudo que sentía en el pecho. Marta habló en voz baja, como si temiera que la oscuridad la oyera. Ya he llamado a Pilar. Mañana vendrá para ayudarte a organizarlo todo. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, la luz amarilla de las farolas se alargaba, y unos pocos coches pasaban como peces brillantes en un río oscuro. Me dije a mí misma que ya no podía permitirme ser débil. La noche anterior me había demostrado que Héctor no era solo un exnovio controlador. Era alguien dispuesto a arrastrarme al fango, y no le importaba usar a otros para hacer el trabajo sucio. No pude dormir. Me tumbé en el sofá. Marta se tumbó en una manta a mi lado. Duerme. Estoy aquí. Pero su presencia solo me hizo ver la verdad con más claridad. Si no ponía fin a esto, acabaría arrastrando a Marta al peligro. A la mañana siguiente, llegó Pilar. Llevaba una camisa blanca, el pelo recogido, y una expresión tan serena que me inspiraba tanto respeto como temor. Se sentó. Abrió su portátil y puso sobre la mesa una larga lista de tareas, como un mapa de escape. Dijo: «Tienes pruebas, mensajes, grabaciones, el atestado de anoche. Esa es tu base. Pero tienes que prepararte. Cuando se ven acorralados intentan un último ataque desesperado». Pregunté, con la voz seca: «¿Qué más crees que puede hacer?». Pilar me miró directamente a los ojos. «Difamación pública. Atacar tu trabajo o volver a contactar con tus familiares». Se me heló la sangre. Mi madre. Mi madre en el pueblo. Una mujer que toda su vida había temido el qué dirán. Si se enteraba de todo, se moriría de vergüenza antes de preguntarme si era verdad o no. Marta me apretó la mano. Su mano estaba caliente, un ancla que me impedía caer. Pilar me guió para escribir una declaración completa, coherente y, lo más importante, apegada a la verdad, sin añadir ni quitar nada. Me pidió que hiciera una lista de todo el dinero que Héctor me había dado, transferido o regalado, y las veces que había usado ese dinero para controlarme. Miré la lista en el papel, y fue como ver una soga que, vuelta a vuelta, se había ido apretando alrededor de mi cuello. Pilar continuó: «El dinero deja de ser un regalo cuando viene con condiciones. No le debes lealtad sentimental, y mucho menos tu libertad». A mediodía, recibí una llamada de un número desconocido. Miré la pantalla. El corazón todavía encogido como si alguien tocara una herida. Pero contesté, activando la grabadora como un nuevo hábito. La voz familiar de un hombre sonó, suave como el aceite. «Soy yo. ¿Te crees que por esconderte en casa de tu amiga se ha acabado todo?». Intenté mantener la calma. «Anás». Mi voz interior temblaba, pero no se rompió. «¿Qué quieres?». Héctor se rió. «Quiero que seas buena. Ya te lo dije, no armes un escándalo». Tragué saliva. «Enviaste a gente a mi casa haciéndose pasar por policías. ¿Crees que te vas a librar?». Hubo una pausa, y luego su voz se volvió gélida. «¿Qué pruebas tienes de que fui yo? ¿Te crees que un par de grabaciones son suficientes? Puedo hacer que te despidan en un día. ¿Me crees?». Miré a Marta y a Pilar, y luego al vacío frente a mí. Una rabia fría, como el hielo, no como el fuego, me recorrió. Dije lentamente: «Creo que eres capaz. Pero también creo que lo vas a pagar». Héctor se echó a reír. Una risa como una cuchilla arañando un cristal. «¿Pagar? ¿Quién te va a creer a ti? Una chica de pueblo que vino a Madrid a vivir del cuento. A sacarle el dinero a un hombre. Si quieres sacar esto a la luz, tú también te quemarás». Me mordí el labio con fuerza. Cada palabra que decía era exactamente el tipo de difamación que Pilar había predicho. Pero esta vez no entré en pánico. Oí algo más allá de lo que quería ocultar. Tenía miedo. Miedo de mi denuncia. Del atestado policial. De que suplantar a la autoridad saliera a la luz. De que ya no estuviera sola para que él pudiera amenazarme. Dije, cada palabra como un clavo sobre la mesa: «He denunciado a la policía. Tengo un atestado. Tengo mensajes, tengo grabaciones. Si continúas lo entregaré todo».
Héctor gruñó. ¿Te atreves? Respondí. Me atrevo. Colgué, temblando de arriba abajo. Marta me abrazó por los hombros. Pilar asintió, con una mirada aguda. Lo has hecho bien. Tal como te dije, ha empezado a jugar sucio. Esa misma tarde, en mis redes sociales apareció una cuenta falsa publicando indirectas. No decía mi nombre, pero era suficiente para que mis conocidos lo adivinaran. Frases ambiguas, como barro. Hay gente que vive del dinero de otros y luego muerde la mano que le da de comer. Debajo, algunos comentarios de otras cuentas falsas, como una obra de teatro preparada. Miré la pantalla, con el corazón encogido. Antes de que me doliera, Pilar me dijo que hiciera capturas, que guardara los enlaces, la hora. Esto es una prueba de difamación. Marta estaba furiosa. Está jugando sucio. Cerré los ojos. Me vi entre dos fuegos. Si callaba, me quemaba. Si hablaba, también. Pero el silencio nunca es una opción segura. El silencio es solo atarse las manos para que otros hagan lo que quieran. Abrí mi propio perfil. No escribí un texto largo. No me lamenté. Solo publiqué una frase corta y serena, como una declaración. Estoy colaborando con las autoridades en relación a un caso de acoso y amenazas. Agradezco el respeto a mi privacidad. Gracias. Al publicarlo, apagué el teléfono y solté todo el aire de mis pulmones. No era una heroína. Solo era una mujer que quería vivir la vida que le correspondía. Al anochecer, Marta cerró la puerta con 2 vueltas de llave y pegó cinta aislante en la mirilla, como una nueva rutina de precaución. Me senté apoyada en la pared, escuchando los ruidos de la calle. El miedo seguía ahí, pero había cambiado. Ya no me asfixiaba. Se había convertido en un oscuro motor que me impulsaba a seguir adelante, a no mirar atrás. Comprendí que la batalla final se acercaba. Alguien como Héctor no se rendiría sin lanzar su último golpe. Y yo tampoco iba a retroceder más, porque cada paso atrás era una vez más que él creía tener el derecho de hacerlo. A la mañana siguiente, desperté cuando aún clareaba. El sonido del camión de la basura en la calle, el barrer de la limpiadora, el aroma a café del bar de la esquina, colándose por la ventana. Esos sonidos cotidianos me devolvieron la calma. Como si la vida siguiera su curso y yo solo necesitara encontrar mi ritmo para no ser arrollada. Marta me puso un plato de sopa caliente delante. Tenía ojeras de haber vigilado toda la noche. Dijo: «Hoy salimos temprano. Pilar nos espera en la comisaría». Asentí. Ya no hablaba mucho. El miedo era como una sombra pegada a mis talones. Pero había aprendido a caminar con ella sin dejar que me derribara. De camino, el teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de números desconocidos. Llamadas perdidas. Algunos comentarios maliciosos en internet. Ya no los leía. Dejaba que todo fluyera como agua sucia por una alcantarilla. Solo me quedaba con lo que importaba. Las pruebas. Pilar nos esperaba en la puerta. No me preguntó si había dormido bien ni intentó consolarme. Solo me entregó una carpeta con todos los documentos ordenados. Dijo: «Prepárate. Si él aparece hoy, actuará. Pero tú solo tienes que ceñirte a la verdad». Entré en la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Un agente cogió mi expediente, revisó el atestado de la noche anterior y me miró. «Cuéntelo todo desde el principio. Diga lo que tenga que decir». Respiré hondo. Y hablé. Desde que conocí a Héctor, cuando él parecía un salvavidas en mi recién llegada a Madrid, hasta que ese salvavidas se convirtió en una cadena. Hablé de las veces que me daba dinero para luego exigirme que se lo pagara con mi silencio. Hablé de las amenazas. Hablé de las amenazas. Hablé de la noche en que alguien se hizo pasar por policía, de la sensación de estar acorralada en mi propio piso. A medida que hablaba, las manos se me quedaban heladas, pero no me detuve. Comprendí que cada palabra que decía era un corte en la soga que me ataba. Marta estaba a mi lado. En silencio. Pilar solo intervenía de vez en cuando para recordarme una fecha, un número, una prueba que lo respaldaba. Cuando terminé, el agente asintió, tomó más notas y dijo: «Ha proporcionado suficientes indicios de un delito de amenazas y acoso. La parte de la usurpación de funciones la investigaremos. Esté tranquila. Esto se resolverá». Escuché «esté tranquila» y sentí ganas de llorar. No porque creyera que todo se arreglaría de inmediato, sino porque, por fin, ya no estaba sola frente a la oscuridad. Al salir, vi a Héctor al otro lado de la calle, como una mancha de tinta en medio de la mañana. Llevaba una camisa impecable,
el teléfono en la mano, y me miraba como si yo fuera un objeto roto. Me detuve. Marta me apretó la mano. Héctor cruzó la calle. Su voz era baja, pero afilada. Así que has llegado hasta el final. Lo miré, y de repente, vi algo con claridad. Este hombre no era una tormenta. Solo era alguien acostumbrado a vivir haciendo que los demás tuvieran miedo. Cuando le quitaban el miedo, se encogía como un cuchillo sin filo. Dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, he llegado hasta el final porque tengo que vivir. Héctor sonrió de lado. ¿Y crees que te van a creer a ti? ¿Crees que unos cuantos papeles te van a proteger? Ya no temblaba. Solo respondí una frase. No. Creo en mí. Se quedó paralizado medio segundo. Justo en ese momento, un agente uniformado salió y miró en nuestra dirección. Héctor lo vio de reojo, su mirada se encogió, retrocedió y soltó una risa amarga. De acuerdo. Se dio la vuelta y se fue, caminando deprisa, como si temiera que lo llamaran por su nombre. Lo seguí con la mirada. Ya no sentía que hubiera ganado, solo sentía un vacío, porque sabía que el precio de la valentía no es ganar o perder, sino atreverse a levantarse del lugar donde una vez te arrodillaste. Unas semanas después, las publicaciones difamatorias desaparecieron. Las cuentas falsas dejaron de estar activas. La curiosidad de algunos se desvaneció. Volví al trabajo. Cambié de número de teléfono. Me mudé de piso. Mi vida aún no era completamente tranquila, pero tenía un orden. Todavía me sobresaltaba si alguien llamaba a la puerta de repente. Todavía miraba por encima del hombro si caminaba de noche. Pero ya no me sentía débil. Me sentía en recuperación. Una tarde, sentada con Marta junto al río, me dijo: ¿sabes? Lo más aterrador no era él. Era el momento en que tú creíste que no tenías derecho a ser libre. Miré el agua oscura reflejando el atardecer. Comprendí que mi mayor lección no fue denunciar a una persona, sino devolverme a mí misma el derecho a ser persona. Quiero contar esta historia no para que nadie me compadezca, ni para convertir el dolor en un espectáculo. La cuento para que quienes estén siendo amenazadas, controladas o difamadas entiendan que el silencio no os hará más seguras. Tenéis derecho a pedir ayuda. Tenéis derecho a decir no. Tenéis derecho a vivir una vida sin que nadie os agarre del cuello con dinero, con el qué dirán o con el miedo. Las lecciones de esta historia son claras. No permitas que ningún regalo o dinero se convierta en una cadena para tu libertad. Cuando te sientas amenazada, prioriza tu seguridad. Busca a alguien de confianza y guarda todas las pruebas. La verdad necesita ir de la mano de la forma correcta de actuar, dentro de la ley y siguiendo los procedimientos. Callar ante el mal solo hace que el mal crezca. Y lo más importante, cree en tu propio valor. Porque cuando crees que mereces vivir con dignidad, encontrarás el valor para salir de la oscuridad.